¿Cómo afectan los precios del petróleo al mercado de vivienda en Estados Unidos? Hoy vamos a hablar de algo que está en la mente de muchos en este momento: el conflicto con Irán, los precios del petróleo y lo que todo eso puede significar para el mercado de vivienda en Estados Unidos. Esta semana entramos a una nueva etapa del conflicto con Irán y la pregunta que todos se hacen es: ¿qué va a pasar con la economía? Pero en este video vamos a enfocarnos específicamente en lo que este conflicto puede significar para el mercado de vivienda en Estados Unidos. Y lo interesante es que hoy mismo hay dos grupos de personas con opiniones completamente opuestas. No es que uno tenga razón y el otro no. Los dos tienen argumentos válidos. Vamos a revisarlos con calma. El primer grupo cree que la economía todavía está creciendo. Según esta postura, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años debería subir, porque la inflación va a subir también. Y cuando sube ese rendimiento, las tasas hipotecarias tienden a subir con él. El segundo grupo tiene una visión muy diferente. Creen que el consumidor en Estados Unidos ya no puede aguantar otro golpe. El mercado laboral ya venía mostrando debilidad y si encima le sumamos precios del petróleo más altos, precios de aerolíneas más altos, diésel más caro y todo eso impactando el costo de los alimentos, más los aranceles del 15% que se vienen muy pronto, entonces la economía simplemente no puede absorber todo eso. En ese escenario, las empresas tendrían que reducir personal y la Reserva Federal se vería obligada a bajar las tasas de interés. Los dos escenarios son posibles y los dos impactan las tasas hipotecarias, pero de maneras opuestas. Por ahora, ¿qué está pasando en los mercados? Pues las tasas hipotecarias se han mantenido muy estables. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sigue en niveles bajos comparado con los máximos que vimos desde el año 2022. Al momento en que se escribió este artículo, ese rendimiento estaba en 4.13%. El domingo por la noche vimos algo interesante. Cuando los precios del petróleo se acercaron a $120 por barril, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió hasta 4.21%. Pero cuando los precios del petróleo bajaron, ese rendimiento también bajó y volvió a 4.13%. Esto nos dice algo importante. Hay una relación directa entre el petróleo y ese rendimiento, y vamos a estar vigilando esa relación en las próximas semanas. Mientras el conflicto continúe, el impacto en la economía y en los números de inflación va a seguir presente. Ahora, antes de entrar en pánico, vale la pena revisar qué nos dice la historia, porque este no es el primer choque petrolero que vive Estados Unidos. En los años 70 tuvimos dos grandes choques de petróleo, uno a principios de la década y otro a finales. Esos choques sí hicieron subir las tasas hipotecarias de forma muy significativa, pero hay que recordar algo. En ese momento, la economía estaba creciendo a gran velocidad, la fuerza laboral estaba en plena expansión y el mercado de vivienda estaba en llamas. Ese contexto no existe hoy, así que no hay que esperar una repetición de la inflación y las tasas hipotecarias de los años 70 con el conflicto actual. Hubo también un choque de petróleo durante la Guerra del Golfo en 1991, pero en ese momento la economía estaba en recesión. En agosto de 2008 los precios del petróleo subieron también, pero la economía estaba en medio de una crisis bancaria. Y durante la primera parte de la década del 2010, el petróleo estuvo elevado, pero la inflación y las tasas permanecieron tranquilas durante todo ese periodo. Luego tuvimos el choque de petróleo tras la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que nos muestra la historia es que el petróleo por sí solo no determina hacia dónde van las tasas hipotecarias. El contexto económico completo importa mucho. Entonces, ¿cómo está el mercado de vivienda hoy? El mercado de vivienda en Estados Unidos está funcionando bien siempre y cuando las tasas hipotecarias se mantengan cerca del 6%. Las ventas están creciendo, el inventario de viviendas está aumentando, aunque ese crecimiento se está desacelerando. De hecho, podríamos ver algunas semanas con números negativos en el crecimiento del inventario comparado con el año anterior. En números concretos, las ventas pendientes de casas unifamiliares en marzo de 2026 están en 66.127 unidades. Y el inventario nacional de casas unifamiliares está creciendo a una tasa del 6.91%. El problema para el mercado de vivienda ocurre cuando las tasas hipotecarias superan el nivel de 6.64%. Eso es lo que ha causado daño en los últimos años. Mientras las tasas se mantengan por debajo de ese nivel, el mercado puede seguir adelante. Ahora hablemos de algo que muchas personas no conocen, pero que es muy importante: el spread hipotecario. El spread es la diferencia entre la tasa de una hipoteca a 30 años y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Normalmente esa diferencia se mantiene en un rango razonable. Cuando el spread se amplía demasiado, las tasas hipotecarias terminan siendo más altas de lo que deberían ser dado el nivel de los bonos. En los últimos años ese spread estuvo muy elevado, pero ahora está regresando casi a niveles normales.
Eso ha sido fundamental para mantener las tasas hipotecarias por debajo de 6.25% durante todo este año, a pesar de toda la volatilidad que hemos vivido. Al día de hoy, Mortgage News Daily reportó tasas hipotecarias en 6.17%. El artículo dice textualmente que hay que reconocerle al spread hipotecario su papel en mantener las tasas bajas. Y aquí está el punto más importante del artículo, la conclusión. La economía de hoy y la política de la Reserva Federal son muy diferentes a las de décadas anteriores. La Reserva Federal ya ha hecho varios recortes de tasas en este ciclo. Los spreads hipotecarios están casi de vuelta a la normalidad. Eso ha mantenido las tasas por debajo de 6.25% todo el año, a pesar de todo el drama que hemos visto. El mercado de bonos en este momento no está diciendo que la economía está siendo golpeada fuerte y tampoco está diciendo que cree que este conflicto va a durar mucho tiempo, pero eso puede cambiar. En algún momento, si el conflicto escala, el mercado de bonos nos va a dar esa señal. Por ahora no la está dando. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti si estás pensando en comprar o vender una casa? Significa que por ahora el mercado sigue funcionando, las tasas están estables, las ventas están creciendo, el inventario está aumentando a buen ritmo. No estamos en un momento de pánico. Lo que sí hay que hacer es estar atentos. La relación entre el petróleo y el rendimiento del bono del tesoro es algo que hay que monitorear semana a semana mientras dure este conflicto. Si el petróleo sigue subiendo de forma sostenida y el rendimiento del bono cruza y se mantiene por encima de 4.15%, eso podría empezar a presionar las tasas hipotecarias hacia arriba. Pero de momento, los datos muestran un mercado resiliente y eso es una buena noticia. Los datos de hoy son buenos, pero el mercado está moviéndose semana a semana. No esperes a que las tasas suban para tomar una decisión. Si tienes dudas sobre si es buen momento para comprar o vender, contáctanos ahora y te ayudamos a entender tu situación específica.